En esta ocasión, tenemos el honor de contar con expertos de gobernanza abierta y el acceso a la información. El tema de hoy es especialmente relevante, pues aborda los retos y oportunidades que la IA presenta para la transparencia y el acceso a la información pública. Permítanme entonces presentarles a nuestros panelistas invitados de esta tarde. Y la primera panelista es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en Derecho de la Universidad de Chicago, y ha trabajado en los sectores público y privado, incluyendo el estudio de CAREI y CIA. En diversos ministerios de Chile ha sido asesora legislativa y en el Instituto Libertad y Desarrollo. También ha ejercido en consultoría para medios y academias. Actualmente es académica en Faro de la Universidad del Desarrollo, entre otras labores, porque me quedo corta. Es actualmente la presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile. Recibamos con todos nosotros a Natalia González Bañados. Y se une a este panel nuestro segundo invitado, quien es doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Cuenta con una investigación postdoctoral en la Universidad de Salamanca y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral, con mención honorífica y medalla Alfonso Caso 2015. Además, posee un máster en Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales por la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios en protección de datos personales. Actualmente es oficial de cumplimiento en inteligencia artificial, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, también rendición de cuentas de la Ciudad de México y coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recibamos con todos ustedes al señor Julio César Bonilla Gutiérrez. Para completar este panel, permítanme llamar a nuestro tercer integrante. Él es maestro en Administración por la Universidad Federal de Bahía, con especialización en Contaduría y Finanza por Mackenzie Río, y es licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Federal del Espíritu Santo. Ha desempeñado diversos cargos en la Contraloría General de la Unión, entre ellos jefe de división, superintendente regional y director de Auditoría de Gobernanza y Gestión. Es además auditor federal de Finanzas y Control. Fue defensor del pueblo de la Unión hasta el 2022, supervisando defensorías federales y recursos de la Ley de Acceso a la Información, y entre 2022 y 2023 fue superintendente regional en Espíritu Santo. Desde mayo de 2023 está en comisión en el Estado de Sao Paulo para integrarse en la Contraloría General del Estado, desempeñando el cargo de defensor del pueblo del Estado y la función de responsable de la protección de datos personales de la administración directa del Poder Ejecutivo Estatal. Con nosotros, señoras y señores, el señor Valmir Gómez Díaz. Y para moderar este panel recibimos con nosotros en este escenario a quien es licenciado en Administración de Empresas e ingeniero de sistemas, certificado por Microsoft en Máster de Dirección de Proyectos de Eiden Business School y la Universidad Politécnica de Cataluña, con especialización en Project Management por la Universidad George Washington. Cuenta con certificaciones en pensamiento de diseño, gerencia de centros de emergencia y múltiples diplomados en gestión de proyectos y gobierno electrónico. Miembro de Project Management y posee una amplia experiencia en gestión de proyectos y tecnología, respaldada por reconocidas certificaciones en el ámbito informático. Además, es experto en transformación digital, ciberseguridad e inteligencia artificial. Con todos nosotros, el ingeniero José David Montilla.
De inmediato pasamos los micrófonos a nuestros panelistas expertos que están con nosotros. No. ¿Está encendido? Ok, ahora sí, perfecto. Ya sí me escuchan, ¿verdad que sí? Perfecto. Señores, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecerle en la persona de doña Milagro Ortiz Bosch, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y todo su equipo, Berenice, Elizabeth, por invitarnos a participar de tan interesante panel y sobre todo compartir con personalidades tan destacadas en nuestra región en estos temas. Nosotros tenemos un gran reto, pero un gran reto en este panel. Primero, un tema tan interesante que pudiéramos durar toda la semana hablando de este tema, hacerlo en 1 hora y ver cómo distribuimos la participación de todos y también preguntas de nuestro público. Pero el otro reto es, después de un suculento almuerzo y una luz tenue, no dormirnos. Así que por favor ayúdennos porque vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que ustedes puedan ver un panel bien dinámico. Justamente, antes de dar paso a la primera participación, debo destacar que en un mundo donde los algoritmos ya influyen tanto en las políticas públicas como en la vida cotidiana de la ciudadanía, la gobernanza abierta enfrenta un doble reto. Primero, asegurar que las innovaciones en inteligencia artificial potencien la transparencia gubernamental y a la vez que garanticen que no profundicen las brechas de acceso a la información. Además, en este panel vamos a examinar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en aliada estratégica. ¿Para qué? Para abrir datos, optimizar la rendición de cuentas y fortalecer la participación ciudadana, al tiempo que vamos a explorar esos riesgos éticos, de privacidad y de sesgo que surgen cuando estos sistemas automatizados se integran en la toma de decisiones gubernamentales. Tenemos altas expectativas de la participación de ustedes. Así que, sin más, introduzco por favor a Natalia González, como escucharon ustedes, presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile. Natalia, suyo es el escenario. Bueno, muchísimas gracias. Saludar a todas las autoridades aquí presentes, a los funcionarios, académicos, amigos, a la presidenta de la red, de la RTA. Muchas gracias por recibirnos en este precioso país. Y gracias a todos ustedes por estar hoy día acá y prestar atención a una materia que también me parece de la mayor relevancia. No sé si podremos cargar la presentación mientras tanto, porque quisiera contarles sobre la experiencia que ha tenido el Consejo para la Transparencia chileno respecto de un tema que hoy nos convoca: transparencia algorítmica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las instituciones públicas? ¿Cómo avanzamos en un tema que es tan dinámico? Primero quisiera contarles que esto ha sido paso a paso. El Consejo para la Transparencia primero se reunió con una serie de técnicos, de funcionarios de gobierno, de académicos, para levantar un informe acerca de la transparencia algorítmica, su impacto, su propósito, y luego también saber cuál era el estado del arte en Chile, ¿no? ¿Qué instituciones públicas estaban usando sistemas de datos automatizados para la toma de decisiones? ¿Estaban utilizando sistemas de inteligencia artificial? ¿Cuántos organismos? ¿Para qué? ¿Para sus procesos internos? ¿Para otorgar beneficios sociales? Bueno, entonces hicimos ese levantamiento de información junto a una universidad, la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos ayudó y del que somos parte de una mesa técnica. Y hemos hasta el día de hoy levantado más de 117 instituciones públicas en Chile que utilizan sistemas de decisión automatizada o semiautomatizada. Y por lo mismo, como eso ya se está usando, es que las personas, los solicitantes, todos nosotros, ya han hecho uso de su derecho a acceso a la información y le han solicitado al Consejo para la Transparencia pronunciarse respecto de estos algoritmos públicos que están usando las instituciones públicas en Chile. Y, por ejemplo, ya hemos resuelto casos de derechos de acceso a la información respecto de este tipo de herramientas en el Servicio de Impuestos Internos, en el Servicio para la Mejor Niñez, en el servicio también del Instituto Previsional para otorgar beneficios sociales. Nos ha tocado conocer de estos casos y qué información podemos entregar y qué información, conforme a nuestra ley de transparencia, debemos reservar. Tras esta experiencia, entonces, es que el Consejo decidió el año pasado, en agosto, dictar una resolución que está publicada en el Diario Oficial de Chile y en nuestra página web, si la quieren conocer con más detalle, sobre transparencia algorítmica. Y fuimos cautos en el sentido de erigirla como una recomendación, no todavía como una instrucción general,
¿Por qué? Porque cuando levantamos esta información, trabajamos con más de 25 instituciones públicas, hicimos 4 pilotajes respecto de 7 sistemas, nos dimos cuenta justamente que es una información muy dinámica, que es muy técnica y que la forma en que se le proporciona a la ciudadanía esta información tiene que ser entendible, comprensible y por lo tanto que hay un trabajo que se va a ir retroalimentando, que tenemos que ir evaluando para ir perfeccionando estas recomendaciones. De manera que dictamos esta resolución identificando cuáles son los puntos pilares, los principios y aquellas sugerencias que nosotros hacemos a las instituciones públicas para que transparenten a la ciudadanía la información al respecto. Bueno, y aquí permítanme muy brevemente repasar el contenido, ¿no es cierto?, de estas recomendaciones. Primero, el principio del lenguaje claro, ¿no? Aquí estamos hablando de una materia que para la ciudadanía a veces resulta ajena, poco comprensible. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a las instituciones públicas? Es que si usan algoritmos públicos en sus sistemas de toma de decisiones, bueno, que lo expliquen a la ciudadanía, pero en formatos amigables para el ciudadano, en videos, en pequeñas cápsulas, en folletos, de manera que la ciudadanía pueda entender y no con un lenguaje excesivamente computacional y técnico, donde finalmente no se tiene entonces acceso a la información. Luego le estamos pidiendo a las instituciones públicas que transparenten los sistemas de contratación de estos sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. ¿Con quién los contrata? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las características de ese contrato? ¿Qué sistemas de seguridad o de ciberseguridad tiene asociados? ¿Qué sistemas de protección de datos personales tiene asociados? ¿Cómo se alimentan estos sistemas? ¿Con qué datos? ¿Públicos, privados, etcétera? Estamos pidiendo también a todos los organismos públicos y les estamos diciendo que no va a ser una excusa razonable que nos digan que no se puede entregar información porque el sistema que se utiliza es muy complejo. Eso simplemente es opacidad, es una excusa para no informar a la ciudadanía. ¿Qué es lo que sí pueden argumentar ellos? Bueno, las causales de reserva legales, ¿no es cierto? Causales del tipo protección de datos personales, causales de que implica alguna distracción indebida que tiene que ser fundamentada para el órgano, que afecta esencialmente sus funciones, o a veces pueden haber ciertas restricciones contractuales en materia de propiedad intelectual. Pero la complejidad del sistema no es una excusa para que la ciudadanía no conozca la información respecto de estos algoritmos públicos. Respecto a los sistemas de cajas negras, bueno, aquí nosotros sabemos efectivamente que hay sistemas de decisión automatizada que se van poniendo cada vez más inteligentes, ¿no es cierto? Y van aprendiendo de la información y de los datos que utilizan. Nuestra recomendación es que, en primer término, los organismos públicos utilicen sistemas que sean traqueables, que se pueda rendir cuenta de cómo se está utilizando los datos en ese sistema. Y si es que ello no es posible, bueno, entonces el organismo público tiene que dar una explicación razonada a la ciudadanía de por qué ello no es posible y qué medidas de resguardo se toman para efectos de las decisiones finales de ese organismo. Por ejemplo, auditorías, control humano en la decisión final, porque estos sistemas de decisiones automatizadas asisten, colaboran, incluso en muchas decisiones pueden reemplazar al funcionario, pero esto se tiene que plasmar en una decisión administrativa, por lo tanto la revisión de la autoridad final sigue estando presente. Por supuesto, también les estamos pidiendo que transparenten a la ciudadanía cuando se relacionan con ella a través de estos mecanismos de inteligencia artificial, a través de chatbots, por ejemplo, a través de asistentes virtuales, cosa que la ciudadanía sepa que se está entendiendo con una máquina y no con una persona. Voy a ir más rápido. La recomendación tiene también algunas puntualizaciones bien específicas, donde, por ejemplo, estamos pidiendo que respecto a los sistemas de decisión automatizada se informe la versión, se informe si hay canal de consultas, la ciudadanía tiene derecho, ¿no es cierto?, a consultas respecto de la máquina con la que se enfrenta. Titularidad, ¿quién tiene la titularidad del sistema? ¿La tiene el servicio público o la tiene el actor privado que está prestando este servicio? Todo tipo de información adicional relacionada al desarrollo de estas herramientas. Luego, ¿para qué se usa? ¿Qué servicios o trámites están siendo objeto de algún sistema de decisión automatizada? ¿Sirve para el proceso interno, para ser más eficiente, por ejemplo, la gestión de ese servicio? ¿O sirve para atender directamente las necesidades de la ciudadanía? Por ejemplo, hoy día el Instituto de Previsión Social utiliza herramientas del sistema de decisión automatizada para identificar a beneficiarios de pensiones sociales que no han ido a recolectar su pensión. ¿Por qué no han ido? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, si es una afectación directa de derechos ciudadanos, necesitamos saber que eso está ocurriendo en la administración pública. Y luego, los objetivos, los funcionamientos y las categorías de datos
que sirven para entrenar estos sistemas con la debida protección de los datos personales, porque el Consejo para la Transparencia hasta la fecha tiene también por misión el velar por la protección de datos personales que administra el sector público respecto de nosotros, las personas. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros hoy día, como Consejo para la Transparencia, estamos ocupando también herramientas tecnológicas y cierto uso de algoritmos y de procesamiento automatizado de datos para realizar nuestra labor de fiscalización del cumplimiento de la Ley de Transparencia. Permítanme un brevísimo repaso. Cuando nosotros partimos en el año 2010, la verdad es que todas las fiscalizaciones que hacíamos eran más bien de orden manual. La Ley de Transparencia en Chile tiene obligaciones de transparencia activa y también el derecho a acceso a la información o transparencia pasiva, como se le conoce en mi país. Y entonces todas las fiscalizaciones que hacíamos eran simplemente manuales. Luego, cuando se instaura el portal de la transparencia, donde están adscritos la mayoría de los órganos del Estado, nos sirve ese portal y los datos que se levantan en ese portal para realizar nuestra labor de fiscalización. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente, al menos desde el punto de vista ciudadano, solamente fiscalizar las obligaciones de transparencia activa y en qué estado de proceso estaba el derecho de acceso a la información. Porque la ciudadanía, respecto de ciertos temas puntuales, tenía ciertas demandas específicas. Por ejemplo, en Chile, después de la pandemia, tuvimos un rezago y existe todavía hoy día una brecha en la vuelta a la educación escolar, pública y privada. Bueno, ¿cuántos colegios hoy día están funcionando, están abriendo? ¿Cuáles son las causales de por qué no abren? ¿Cuál es el nivel de asistencia de los niños a esos colegios? ¿Se recuperó la asistencia o no? Son materias ya más específicas, que no tienen tanto que ver a lo mejor con cuántos funcionarios trabajan, cómo se organiza el servicio, qué contrato suscribió, cómo se utilizó el recurso público, pero sí es información que para la ciudadanía es muy relevante. Funcionamiento, por ejemplo, de los hospitales. ¿Cuántos empleados públicos están hoy día trabajando en la administración centralizada y descentralizada de Chile? Y entonces, nuestro sistema de fiscalización lo dividimos en dos. Fiscalización de cumplimiento, que tiene propiamente que ver con la ley, ¿no es cierto?, y que no lo podemos dejar de hacer, es parte de nuestra misión institucional, pero también esta fiscalización aplicada, más focalizada en las necesidades que la misma ciudadanía iba advirtiendo. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde es que ocupamos estos procesos de automatización? Bueno, nosotros consultamos las bases de datos que están en el portal de transparencia, también bases de datos de organismos que no están adscritos. Y ahí, por supuesto, se requiere una labor más bien manual o uno a uno con el organismo que no está con la información cargada en el portal de transparencia. Estas bases de datos nos permiten entonces analizar y dimensionar el cumplimiento de la ley. Lo mismo hacemos con el derecho de acceso a la información. ¿En qué estado de trámite está? ¿Qué es lo que está demorando? ¿Cuánto se está demorando el organismo? ¿Cuál es el plazo final de respuesta? ¿Está derivando oportunamente, como dice nuestra ley? Bueno, todo eso con esos datos que se construyen a partir del portal de transparencia nos permite a nosotros una mejor fiscalización. Hemos reducido los tiempos de fiscalización con esta estructura de análisis de datos del portal de transparencia. Hemos aumentado la certeza en la determinación de casos de infracción. Hemos aumentado la cobertura de los sujetos obligados. Nosotros hoy día tenemos la fiscalización de la Administración Central en materia de transparencia activa y pasiva, pero también descentralizada, es decir, gobiernos regionales, municipios, corporaciones y fundaciones para la labor pública. Y hemos focalizado entonces nuestros esfuerzos en ítems con mayor interacciones. Aquí un leve dibujo, ¿no es cierto?, esquema de cómo ocupamos estos sistemas de SQL, que en realidad son lenguajes de programación que utilizamos para explotar los datos que tenemos disponibles. Los sacamos del portal de transparencia, los sacamos también de los portales propios de los servicios que no están adscritos al portal, realizamos estas fiscalizaciones de cumplimiento y fiscalizaciones también focalizadas y descargamos estos datos abiertos. Aquí, perdónenme, solo un ejemplo del impacto que ha tenido este proceso de fiscalización más automatizada del Consejo para la Transparencia. Por supuesto que a nosotros nos interesa que esto lo conozca la ciudadanía, que sepa que estamos fiscalizando, porque además hay un tema reputacional aquí, ¿no? No solamente las sanciones, las multas, sino que también que los servicios públicos se actualicen, se pongan al día y pongan a disposición de la ciudadanía la información que la ley está requiriendo. Y aquí algunos ejemplos sobre gasto público, ¿no es cierto?, de recursos que hoy día por ley, por ejemplo, los municipios reciben por parte de las inmobiliarias, también por parte de los casinos. Bueno, ¿cómo se están gastando esos recursos públicos? ¿En qué se están gastando? ¿Y cuál es la rendición de cuentas después de aquello? Suspensión de clases, como les decía también hace un rato, ¿no es cierto? Hemos descubierto que hay gran opacidad en las causales para que algunos colegios permanezcan cerrados, a veces por razones administrativas.
Radiografía del empleo público en Chile. ¿Cuántas personas trabajan como funcionarios públicos? ¿En qué trabajan? ¿En qué reparticiones? ¿En la administración central o descentralizada del Estado? Y luego también pensiones y otros beneficios que otorga el Estado, cómo se están utilizando esos recursos públicos. De manera que no solamente es una recomendación hacia el resto de la función pública de cómo transparentarle a la ciudadanía que están utilizando estos algoritmos y sistemas de decisión automatizada, sino que también cómo el propio Consejo la está utilizando en la labor y misión que le encomienda su ley. Muchísimas gracias. Perfecto. Bravo. Muy merecido aplauso, Natalia, porque de verdad que es un tema sumamente interesante y ya me imagino todos los responsables de acceso a la información que están acá mirando el tema de auditoría algorítmica, de transparencia de caja negra, de cómo los ciudadanos tienen derecho a saber cómo los sistemas de decisiones automatizadas están justamente actuando. Y realmente aplaudo la selección de este tema porque evidentemente es un salto que a veces pensamos que al futuro, pero ya es el presente y qué bueno ver esta experiencia en Chile. Muchas gracias, Natalia. Inmediatamente vamos a pasar. Muchas gracias. Inmediatamente pasamos al doctor Julio César, porque sé que tiene bastante que contarnos sobre lo que ocurre allí en Ciudad de México y nos encantaría poder escucharle de manera sucinta realmente qué perspectiva tiene. Muchas gracias, David. Muy buenos días, tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Gracias a la doctora Milagros Ortiz Bosch por esta gran oportunidad, a su espléndido equipo de trabajo, a Berenice y naturalmente a Elizabeth, porque han sido un trabajo monumental que estemos aquí reunidas y reunidos todas y todos. Un aplauso para ellas, por favor. Vean, cuenta la historia, de aquí para nuestros amigos del muy al sur de nuestro querido continente, que por los años 70 Mario Benedetti caminaba por las calles de Quito, en Ecuador, y de repente encontró un mural muy bonito, que en realidad era un graffiti, que decía que cuando parecía que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y después lo hizo célebre en su obra este símbolo de lo que hoy significa parte también de la discusión del siglo XXI en materia de desarrollo tecnológico, encabezado por la inteligencia artificial. Estamos en la cuarta revolución industrial y esta cuarta revolución industrial tiene un líder indiscutible, es la inteligencia artificial. Pero no los quiero asustar, detrás de la inteligencia artificial y pisando muy fuerte, viene la próxima gran tecnología que no la va a sustituir, pero sí la va a fortalecer, que es la computación cuántica. Seguramente el siguiente año estaremos hablando sobre esto. Así que platicábamos tras bambalinas que como región latinoamericana o iberoamericana, tenemos en el planeta al menos 3 grandes modelos que nos pueden servir como referencia, como marco de referencia para el desarrollo institucional y normativo en nuestras naciones sobre el uso y aplicación de la inteligencia artificial en lo que se ha denominado gobernanza pública, gobernanza digital, gobernanza abierta, en sus principios, desarrollos y desafíos. Y por un lado, seguramente ya lo sabrán, está el modelo del gigante digital chino. Un modelo muy fuerte, muy robusto, que además tiene una capacidad de avanzada como la segunda economía más importante del planeta. El otro modelo es el europeo, el de la Unión Europea, el de Londres, que también ha significado un avance muy importante para una normatividad específica en esta materia, con su reglamento que todas y todos conocemos en materia de inteligencia artificial. Pero el tercer modelo, el más cercano a nosotros quizá, el de nuestro vecino del norte, y lo digo como mexicano, el de Estados Unidos de Norteamérica, que se desarrolló o se ha venido desarrollando durante los últimos 15 o 20 años desde Silicon Valley y hoy instalado en Washington, en donde se ha construido un modelo ad hoc norteamericano en materia de inteligencia artificial. Lo cierto aquí es que la gran pregunta que nos tenemos que hacer o la gran respuesta que tenemos que elaborar juntas y juntos es cuál modelo nos conviene como nación y como regiones.
o como región tan poderosa en Iberoamérica. Lo cierto es que tenemos que poner de una vez y por todas las fichas en el tablero internacional, porque el rezago no es una alternativa, El desarrollo tecnológico está creciendo a niveles inusitados. Estamos viviendo en un mundo cada vez más hiperconectado. Y este desarrollo tecnológico, insisto, no se cansa. Es más, estamos viviendo una especie de una nueva carrera por la supremacía tecnológica a escala planetaria. Y desafortunadamente, nuestra región no ha puesto sus fichas en el tablero. ¿Y qué queremos hacer? Pues partiendo de lo que significa el modelo de gobernanza digital, abrir esta discusión como atinadamente se está discutiendo el día de hoy desde la RTA. En México hemos discutido mucho esto sobre qué modelo nos viene bien a nuestra región, con nuestras identidades, con nuestra riqueza cultural, con nuestra diversidad, con nuestras capacidades en infraestructura, no solamente tecnológica, sino material y de riquezas naturales, en fin, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos crear una especie de un nuevo constitucionalismo denominado constitucionalismo digital, la creación de un nuevo catálogo de derechos y libertades fundamentales para nuestra región. Vamos a hacer que prevalezca el desarrollo tecnológico, o vamos a hacer lo que están haciendo en la Unión Europea, privilegiando la tutela de derechos y libertades fundamentales. O vamos a intentar generar un equilibrio que no inhiba el desarrollo tecnológico, pero que siga teniendo en el foco, en el centro a la persona. Son grandes preguntas que nos tenemos que hacer todas y todos. Y además aprender de lo ya hecho a nivel internacional, insisto, porque déjenme decirles, seguramente lo saben, Europa ya se está replanteando en este momento la reformulación de su reglamento de inteligencia artificial, porque no les ha permitido competir ni con China ni con Estados Unidos de Norteamérica. Es más, se está convirtiendo en una especie de trampa para el desarrollo europeo en materia de desarrollo tecnológico. Y aprendiendo justamente de estos elementos tenemos que definir qué queremos. En el Info Ciudad de México, y les comparto de una vez para todos los que estamos en el chat, les comparto todo lo que hemos hecho. A ver, primero, en octubre del año pasado presentamos una iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad de México en materia de inteligencia artificial vinculado con la transparencia y la privacidad. En febrero de este año presentamos otra iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México en materia de ciberseguridad vinculada con los temas de transparencia y acceso a la información pública. El Info Ciudad de México, como pueden ver en sus chats, ya utiliza inteligencia artificial para la potencialización del derecho de acceso a la información pública a través de un chatbot que construimos con Meta y que utiliza WhatsApp, en donde justamente, si ustedes acceden a ese chatbot, pueden acceder a información directa y en tiempo real sobre información pública de la capital. ¿Desde cuándo gana la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuánto ganan las y los diputados de la ciudad? ¿Cuánto gana un comisionado del Info Ciudad de México? ¿Hasta cuándo se gastó en el último concierto en el Zócalo de la ciudad de los Tigres del Norte el gobierno de la Ciudad de México? Es un ejercicio que pone la tecnología al servicio de la gente y que potencializa justamente sus capacidades. Hay que decir algo aquí, La tecnología, particularmente la inteligencia artificial, no quiero abusar del tiempo, sé que habrá mayores retroalimentaciones, pero podrán ir viendo los materiales que les envié, tiene que estar al servicio de la gente. No puede ser de otra manera. Jaron Lanier, que es uno de los baluartes de la tecnología del siglo XXI, que por cierto trabaja para Microsoft, activista neoyorquino, por cierto, músico, poeta y loco, pero también un genio, que creó el metaverso, dijo hace aproximadamente un año en una entrevista en Nueva York que no podríamos cometer como humanidad el mismo error que cometieron los judíos a propósito de este pasaje bíblico cuando forjaron el becerro de oro. El error de los judíos no fue la forja misma del becerro, fue haber adorado al becerro cuando había sido una creación humana. Y es que la inteligencia artificial es una creación humana y tiene que estar al servicio de la humanidad. Hay quien va
por el mundo y por el planeta evangelizando con la inteligencia artificial y hay quien la va endemoniando. Nosotros como región me parece que tenemos que encontrar un punto medio en el desarrollo tecnológico, en el equilibrio con derechos y libertades para potenciar nuestras capacidades institucionales a lo largo y ancho de nuestros territorios. No perdiendo de vista que la transparencia y el acceso a la información pública se vinculan de manera directa con la rendición de cuentas, con el combate a la corrupción y con la creación de buenos gobiernos. Y entonces hablar de buenos gobiernos, hablar de buena administración, significa tener también un modelo digital responsable. Un modelo, escúchenme, porque seguramente ustedes lo habrán analizado en otros momentos, va a ser indispensable que se hablen dos mundos que hasta este momento parecen estar en pugna o simplemente no se entienden. Por un lado, la administración pública tradicional, como la conocemos, la concebida por Max Weber, y la otra, el mundo de los softwares y del mundo tecnológico. Es más, del software libre. ¿Cómo vamos a hacer que la administración pública y la burocracia se comunique con la tecnología y se fusionen para lograr lo que significa en esencia el término gobernanza, que es el equilibrio en el desarrollo de los gobiernos entre sociedad civil, empresas privadas y los propios gobiernos para la solución de problemas específicos en una sociedad. Hasta aquí dejo esta intervención porque sé que habrá más réplicas. Lo que les quiero invitar a reflexionar es que tenemos todavía muchas preguntas que resolver como región, pero también tengo la convicción de que tenemos la capacidad, no solo de infraestructura, sino cultural, jurídica, política y social para hacer frente a este reto planetario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Julio César, porque deja sobre la mesa más preguntas. Sin duda, lo que hemos visto a lo largo de la intervención de todos ustedes es que cuando hablamos de gobernanza, y efectivamente lo decía el doctor Jan García Periche esta mañana, no se trata solo de la regulación pura y simple de la tecnología, no se trata de esa política para controlar qué hacer. Por eso hablamos de gobernanza de la IA, gobernanza con la IA y gobernanza por la IA, los diferentes niveles. Y nosotros que estamos en este mundo, que tenemos que promover la transparencia, el acceso a la información, entonces tenemos que preocuparnos que los tres niveles de gobernanza se contemplen en cualquier estrategia y sobre todo si como región nos vamos a unir en esa dirección. Así que muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Ahora le damos la palabra al señor Valmir Gómez para que por favor nos cuente la perspectiva desde otro país hermano que admiramos bastante, desde Brasil, en este caso la ciudad de Sao Paulo. Adelante. Buenas tardes. Boa tarde também para os colegas de língua portuguesa. Inicialmente me gostaria de saludar a todos e decir de mi honor em participar deste espetacular seminário, em especial desse painel com grandes expertos no tema. Me gostaria também de felicitar a Diretoria General de Ética e Integridade por la organización, la brillante organización de este evento y agradecerles por la amable invitación. ¿Sí? Bien, abordar la gobernanza abierta es una gran oportunidad para el compartilhamento de experiencia, de buenas prácticas, para que podamos avanzar en la promoción de avances significativos en la participación ciudadana. Y voy a aprovechar del tema para hacer uso de la tecnología, para me ajudar en el idioma, ¿sí?
en el idioma, hasta que yo tenga una IA que mejore mi vocabulario español. ¿Sí? Bien. Entonces, abordar la gobernanza abierta con el énfasis de este evento es muy importante, una vez que al fin y al cabo la transparencia es una oportunidad para el progreso en la participación ciudadana, una vez que Estado y sociedad ganan. ¿Sí? Y hay que una mejor visibilidad de las distintas realidades permite a los ciudadanos, como principal cliente y también nuestro empleador, ¿sí? Contribuir con mejorías en los servicios del Estado. Y, por otro lado, al Estado conocer mejor distintas realidades de los más variados grupos sociales para aprimoreio de las políticas. ¿Sí? En ese sentido, me gustaría de iniciar mi presentación con una pregunta. ¿Cómo podemos construir un ambiente de gestión pública participativo, colaborativo y democrático? Y para eso me gustaría hacer una abordaje en dos ejos. Transparencia pública y la capacidad de resolución del Estado. En la transparencia, es importante trabajarmos con la transparencia por diseño, una vez que así es posible disponibilizar activa y disponibilizar de forma activa y pasiva informaciones sobre políticas públicas y servicios públicos. Y también disponibilizar a los ciudadanos paineles públicos con indicadores de la gestión. Y en otra dimensión, la capacidad de resolución para que el Estado tenga respuestas efectivas y útiles a las demandas de la sociedad. ¿Sí? Con una gestión de uso de las demandas ciudadanas para mejorar las políticas y los servicios públicos. Y también la existencia de un canal efectivo de denuncias en los casos de irregularidad, que también trabaje con la protección de la identidad de los ciudadanos. Y no tenemos como avanzar sin la utilización de herramientas tecnológicas, ¿sí? Para innovar, para transformar las demandas individuales de cada ciudadano. Yo estaba hablando con usted que en São Paulo son por año 1.200.000 manifestaciones ciudadanas, con reclamos, solicitudes, denuncias, elogios, sugerencias. Entonces, no podemos dejar de utilizar las informaciones individuales y trabajar para transformación en soluciones para toda a coletividad. ¿Sí? Y el Estado de São Paulo ha estado trabajando en una dirección, utilizando la interoperabilidad de datos, ¿sí? Los principios de gobierno como plataforma,
para permitir a los ciudadanos acceder a varios servicios estatales a través de una única sesión, un único login, por ejemplo. ¿Sí? En Brasil tenemos una ley nacional de gestión de eficiencia pública y gobierno digital. Y en São Paulo, en 2023, publicó un decreto con la estrategia de gobierno digital de São Paulo, del estado de São Paulo, ¿sí? Que incorpora estos conceptos. En relación con el uso de la IA, me gustaría presentar algunos requisitos claves considerados por la CGE de São Paulo para garantizar a corrida e a capacidade de resolutividade de los órganos e entidades do Estado na implementação de IA em el tratamento de demandas cidadãs. Por exemplo, regras claras de proteção e intercâmbio de dados. A assistência a los ciudadanos em la produção de suas demandas, ¿sí? Enquanto hace los registros em la plataforma, por exemplo. Também apoio a los agentes públicos responsáveis pela gestão dessas demandas em los órgãos, em las entidades, para melhor qualificação e encaminamento adequado a las áreas, áreas internas de los órgãos, las áreas responsáveis por dar uma resposta efetiva às demandas. E, por último, a potenciação da capacidade de investigação para as unidades que investigam as denúncias de corrupção, de irregularidade. E, assim, nesse sentido, apresento uma breve síntese do caso da plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação, FalaSP, que começaram a utilizar os órgãos estatais em 2024. ¿Sí? Antes, o cidadão tinha que acender um sistema para fazer solicitudes de acesso à informação e outro sistema para as demandas de ouvidoria, de defensoria do pueblo, como quiera. Hoje, com um único login, se pode fazer todo isso e também ser voluntário como conselheiros no Conselho de Usuários de los Serviços Públicos, que temos hoje mais de 2.000 conselheiros em um ano de experiência. Además, a plataforma permite registrar as demandas de los ciudadanos que não têm acesso a meios digitais, garantizando sua acessibilidade, e conta com um painel público que proporciona indicadores diários que ajudam a los ciudadanos a hacer um seguimento de los órgãos e entidades, tanto que lo respecta a sua actuação em la tramitação de las demandas de ouvidoria, como em lo relativo ao acesso à informação. A plataforma FalaSP, que habla SP em espanhol, ¿sí? Está integrada também com o portal de serviços do Estado. Por meio do portal, os cidadãos podem ter os serviços digitais ou fazer agendamento. ¿Se habla de agendamento? Sí. De los serviços presenciales, por exemplo. ¿Sí? E com esta integração foi possível começar a desenvolver um motor de inteligência artificial do Estado que
en el ámbito de la iniciativa São Paulo Más Digital, que trata del desarrollo entonces, y formación de varios tipos de modelos de IA, incluidos ya el aprendizaje supervisionada, el aprendizaje no supervisado, o supervisado, sí, y los modelos lingüísticos a larga escala. Bien, es una iniciativa en conjunto con la Secretaría de Gestión y Gobierno Digital de São Paulo, con apoyo del BID, del Banco Interamericano, y hace parte de nuestra... En São Paulo tenemos un plan anticorrupción, con naciones, varias acciones, y una de ellas es el desarrollo de la IA en la plataforma FalaSP, que también se ampliará para otros sistemas de la Contraloría. Está en desarrollo. La Contraloría fue creada en los moldes actuales en 2021. Es muy... es un órgano nuevo, ¿no? En términos de administración pública. Están en curso un sistema de cruzamiento de base de datos, también con uso de IA, un sistema de identificación de riesgos en licitaciones digitales. Entonces, hay un gran espacio para trabajar en este sentido. Y esta es la panorámica que me gustaría ofrecer de las iniciativas de la CRE en la materia, una vez que al practicar la gobernanza abierta, aportaremos valor público a nuestras acciones en favor de la democracia participativa. Muchas gracias. Gracias, Valmer. Interesante reto que tienen ustedes, atender más de 1 millón de manifestaciones al año y cómo, tratando de utilizar inteligencia artificial, hacer la atención individual de cada demanda, queja de información, solicitar información, transparencia de la administración pública. Así que muy interesante la práctica del portal de Fala, Sao Paulo, y sobre todo lo que acaban de mencionar, de cómo han utilizado estos modelos de lenguaje, sobre todo los Large Language Models, que justamente permiten aprender a entender cómo es que me están preguntando para saber cómo lo voy a responder la información que están solicitando. Muy interesante, muchísimas gracias. Señores, después de escuchar la presentación formal de nuestros 3 panelistas, pues antes de abrir el micrófono a la audiencia, me permito hacer una rondita de preguntas que yo entiendo que temas que resultaron de mucho interés para todos nosotros, quisiéramos poder ver el detalle. Como yo sé que el tiempo apremia, voy a hacer una pregunta que resume varias de las preguntas que tenía. Comienzo con Natalia. Natalia, como Chile sabemos que es pionero en estos temas de políticas de gobierno abierto, ¿qué iniciativas concretas están impulsando el Consejo para incorporar auditorías algorítmicas, transparencia de caja negra en los sistemas de inteligencia artificial que ya utilizan las entidades públicas? Sí, bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque, a ver, nuestro marco normativo hoy no tiene específicamente o no nos otorga específicamente, ¿no es cierto?, la facultad para hacer auditorías algorítmicas. Tampoco probablemente nos faculta para fiscalizar si es que hubiera algún grado de incumplimiento o detectásemos algún grado de incumplimiento respecto de las propias recomendaciones que hemos emitido, porque son recomendaciones, ¿no? Pero nuestra ley es lo suficientemente amplia, a pesar de que hoy día no tenga definiciones de transparencia algorítmica, de auditoría algorítmica, no tenga definiciones de sistemas de decisión automatizada, ni nos diga qué podemos hacer y qué no en esos temas, es lo suficientemente amplia para que el Consejo para la Transparencia pueda pronunciarse respecto del derecho a acceso a la información, y lo hemos hecho. Como te contaba, hay varios casos donde tenemos organismos fiscalizadores en el servicio público que están usando estas herramientas y a través del derecho de acceso a la información es la ciudadanía la que está consultando en qué consisten estas herramientas y nosotros como Consejo aperturar, en la medida que no haya una causal de reserva justificada,
esas herramientas que está utilizando el Estado. Luego, por la vía de nuestras recomendaciones, y aquí me tomo las palabras de la presidenta de la red cuando inició este encuentro hoy día, tan importante como poner en práctica recomendaciones, el pilotaje de esas recomendaciones es evaluarlas en el tiempo, ver cómo han funcionado, ver qué podemos mejorar. Y eso es un trabajo que se hace mancomunadamente. No solamente lo hace el propio Consejo, sino que con la experiencia de las propias instituciones públicas, con la experiencia de la academia, con la experiencia del sector privado, que muchas veces es el desarrollador de estas herramientas, vamos construyendo evaluaciones de mejora de estas recomendaciones. Y, por ejemplo, dentro de los procesos de mejora, tú me preguntabas por las cajas negras. Bueno, ahí efectivamente la recomendación nuestra es que los servicios públicos prioricen y privilegien el uso de herramientas que tengan completo accountability y rendición de cuentas. Como sabemos que eso no necesariamente es posible, bueno, entonces el siguiente paso, y que lo aprendimos en los procesos de pilotaje, es que entonces den información respecto a cómo funcionan estos sistemas, qué datos se están utilizando, cómo se anonimizan y se protegen también los datos personales con los que se alimentan estos sistemas, y pongan esa información a disposición de la ciudadanía y nosotros luego supervisamos que esa información esté disponible. Hoy día nosotros estamos en un momento en que el Congreso discute un cambio a la ley de transparencia en Chile. Ha sido muy lento, llevamos 7 años de tramitación en el Congreso y todavía no tenemos un marco actualizado. Posiblemente esa es una oportunidad, ¿no es cierto?, para actualizar nuestro marco de competencias competenciales, para fiscalizar, avanzar hacia auditorías algorítmicas, pero mientras tanto en el esquema dinámico de recomendaciones nos ha permitido ir haciendo evaluaciones, procesos de monitoreo, si tú quieres, no necesariamente de fiscalización, pero sobre todo de puesta al día para que nuestros organismos públicos que trabajan con estos sistemas reconozcan que lo hacen, identifiquen esos sistemas y pongan la información a disposición de los ciudadanos. Excelente, muchísimas gracias. De verdad que sin duda son temas que debemos prestarle atención porque pensamos que iniciando con una regulación pura y simple lo abarcamos todo y no. Requiere ese ciclo de aprendizaje, de evaluación y de mejora continua. Muchísimas gracias, Natalia. Doctor Julio César, vamos a ver desde la perspectiva capitalina. Sí. ¿Qué caso de uso de inteligencia artificial en la Ciudad de México han fortalecido la transparencia proactiva y qué indicadores utilizan ustedes para medir ese impacto en la participación ciudadana? Muchas gracias, David. Pues como anticipaba, hemos desarrollado diversas herramientas desde el Info Ciudad de México, como es este chatbot que ya ustedes tienen en sus manos, que nos ayuda a facilitar todo el proceso de acceso a la información pública, que tiene una temporalidad específica, pero que esto lo resuelve para información que ya está en la red de entre 10 y 15 segundos. Información que tiene ya a la mano la gente y que facilita los elementos de rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información pública y naturalmente combate a la corrupción, porque ahí también están depositados cientos y cientos, si no es que millones, de contratos que podemos identificar como ciudadanas y ciudadanos. Pero además esto ha sido un signo distintivo de la República durante los últimos años. Nosotros hemos crecido, digamos, en este último tramo, con las últimas 2 administraciones federales en México, que en este momento, que ustedes saben, México está sujeto a un régimen de cambio institucional en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales, cosa que, como dice Natalia, para nosotros es una gran oportunidad, una oportunidad primero para actualizar toda la normativa que tenemos en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y combate a la corrupción, alineándolo al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, pero también a la defensa de la privacidad. El otro tema es de que cuando nosotros pensamos en la construcción de estos modelos, es que ya teníamos un antecedente para lo que hoy es la nueva secretaría, una supersecretaría que se va a encargar de toda la transformación tecnológica del gobierno federal en México y además de la apropiación del derecho de acceso a la información pública
y de la rendición de cuentas con una naturaleza jurídica diferente. Pero es ahí donde justamente nosotros y la experiencia de los institutos de transparencia pueden potencializar con los gobiernos subnacionales a partir de su gran experiencia. Es decir, ¿y qué hemos hecho? Como anticipaba David, ya presentamos al menos 2 iniciativas que corren de manera simultánea esta transformación institucional en México. La primera en materia de inteligencia artificial, la segunda en materia de ciberseguridad. Estamos trabajando ya una sobre el blockchain, porque no se puede leer solamente a la inteligencia artificial de manera aislada. Se comunica directamente con otras tecnologías como el blockchain, como la ciberseguridad, como las redes sociales, porque la inteligencia artificial en este debate internacional que ustedes conocen ha pasado de los modelos de machine learning a un modelo de deep learning, hasta la creación de redes neuronales de carácter sintético, y lo que tenemos hoy en este momento son inteligencias artificiales de carácter creativo, transformador, ¿no? Se habla de inteligencias artificiales transformers, como es el ChatGPT. Ahora, sin hablar de Tesla y la creación de los androides, que es otro tema que también es una realidad. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Coincido con Natalia y con nuestro compañero. Necesitamos modelos que, para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública, tengamos modelos de transparencia alineados a la inteligencia artificial como ecosistemas que se comuniquen de manera transparente, de manera explicable, de manera ética y de manera segura. No podemos tener una infraestructura tecnológica para crear una gobernanza digital a la que aspiramos sin estos 4 pilares: ética, seguridad, explicabilidad y transparencia. Ahora, si me apuran, un quinto indispensable es el de la interoperabilidad. ¿Cómo se van a comunicar los sistemas del Estado para hacer más eficiente el servicio público, particularmente el de la transparencia y el acceso a la información pública? Por eso es importante que cuando nosotros pensemos en los ecosistemas digitales que queramos para nuestra región, no perdamos de vista los errores que ya se cometieron a nivel internacional, por decirlo de alguna manera, a través de sus modelos emblema, y que recuperemos un modelo ad hoc para nuestra región. Y es a partir de ahí donde yo y muchos en México estamos proponiendo algo que se vino trabajando también durante los últimos años por muchas y muchos compañeros en México, sobre un catálogo, un nuevo catálogo de derechos y libertades fundamentales de corte digital. Para así crear, y lo propongo aquí en la mesa, querida doctora, para quizás sea un tema de discusión hacia el futuro, una creación, ¿por qué no?, de un constitucionalismo digital latinoamericano. Un constitucionalismo digital con nuestra identidad, con nuestro idioma, con nuestras capacidades, con nuestra cultura, con las formas de entender la política y nuestras instituciones, para que se pongan a dialogar a nivel internacional. Porque el poderío y la grandeza de nuestra región, insisto, se tiene que subir a este debate internacional, porque seguramente hay muchas, como lo estamos encontrando aquí, experiencias que ya son exitosas, que necesitamos compartir entre todas y todos, porque en efecto tenemos que superar también muchos desafíos, como es el tema central de nuestra mesa. Y uno de ellos es, sin duda, la brecha digital, que estamos hablando de desigualdad estructural. Tenemos que tratar sobre temas de actualización y de formación tecnológica en el servicio público y superar esas resistencias. Tenemos que hablar de la creación y desarrollo de infraestructura tecnológica para nuestros gobiernos, y tenemos que tener una identidad, ya no solo cultural, sino democrática, con la creación de estas infraestructuras para ponerlas al servicio de la gente. Porque no cambia la variable, o las variables no cambian en materia de transparencia y acceso a la información pública. Esos siguen siendo elementos centrales de nuestras políticas a nivel regional. Transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, creación de buenos gobiernos. No podemos hablar de democracias sólidas ni de constitucionalismos digitales si tenemos la mancha de la opacidad, la corrupción y la ausencia de buenos gobiernos.
tenemos que también saber comunicarnos con la gente, dar respuesta a las necesidades elementales de la gente y a partir de ahí crear ecosistemas donde el gobierno, la sociedad organizada y las empresas privadas, ¿por qué no?, se comuniquen y logren fortalecer un ecosistema latinoamericano que se convierta en un constitucionalismo digital ad hoc. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sin duda es que, además del tema que dejó pendiente ahorita de computación cuántica, nos acaba de dar por lo menos 15 temas más para el próximo congreso de la RTA. Y esta parte de alineación de políticas públicas en estos aspectos digitales, no solo gobierno digital, no solo acceso a la información, inteligencia artificial, ciberseguridad, los estándares de datos, acceso a la información, datos abiertos, es un cóctel de temas que no se pueden ver más ya como políticas aisladas. Es el momento de verlo de manera unificada y sobre todo a nivel de región, no solamente país por país de manera individual. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Y le voy a hacer una última pregunta directa al señor Valmir para luego dejar una pregunta abierta para el panel y pasar. Y es relacionado a cómo se puede utilizar el caso particular de inteligencia artificial para aumentar esa participación ciudadana, pero sobre todo, como acabamos de ver, para lograr resultados en la prestación de servicios públicos y detección de irregularidades. Bien, si fuera en portugués, yo hablaría por horas, que sería un riesgo. Sí. Bueno, bien, São Paulo tiene 45 millones de habitantes, ¿sí? Y trabaja soluciones que alcancen la mayor proporción posible de esta población. Es un reto muy grande, ¿sí? Que tenemos como importante en la elección de la tecnología a aplicar, que se tenga en cuenta las necesidades de la organización y el potencial de generar resultados efectivos para la sociedad. En el trabajo que estamos realizando, hemos resumido en algunos puntos generales, como yo hablé en mi presentación. En específico, en 2023, lanzamos un plan, como yo mencioné, un plan anticorrupción, ¿sí?, que para el Estado, y el plan no es de la Contraloría, es del Estado. La coordinación es de la Contraloría, pero hay otras secretarías que participan del consejo, vamos, de la aprobación, de la alteración de este plan. Y el plan tiene diversas acciones relacionadas con la tecnología, la transparencia, el acceso a la información, la investigación, ¿sí?, y entre otras, que proporciona una estrategia clara de actuación hasta 2026. ¿Sí? Entonces, empezamos a desarrollar varios sistemas para aumentar la eficacia de las acciones de la CRE, por ejemplo. Además de la plataforma FalaSP, que permite la participación de los ciudadanos a través de un único login, temos também, estão desarrollando sistemas específicos para cruzar as bases de dados, chamadas TRIX, em que várias bases de dados do Estado, que se integrará com outros sistemas da CRE e permitirá generar informação estruturada para auditorias, investigações, tratamento de queixas, entre outros. Também contaremos com SILI, que eu mencionei, né? Um sistema de identificação de riscos em licitações e avisos públicos, alertando a órgãos e entidades antes de que se realicem compras públicas, né? E as principais dificuldades encontradas no caminho foram o estudo das diversas bases de dados do Estado e o trabalho em sua organização. Creio que o grande
gran reto que tenemos para la proporcionar, permitir la interoperabilidad, ¿sí? Y también a firma de acuerdos de cooperación con organismos que no forman parte del gobierno del Estado, una vez que la solución de las demandas ciudadanas muchas veces no depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, eso también es un desafío, un reto muy grande. Y como yo hablé, para la ampliación de la participación ciudadana, una énfasis importante, que especialmente la primera solución a ser desarrollada, es la asistencia directa a los ciudadanos. Y la conexión con el portal de servicios del Estado, porque muchas veces la información está disponible sobre los servicios, sobre la política, y los ciudadanos no la conocen. Y con IA es un camino sin perjudicar la privacidad, la protección de los datos de los ciudadanos, ayudar a los ciudadanos a encontrar la respuesta. Y en la misma plataforma, cuando no la encuentra, hacer su solicitud directamente al Estado, con reglas claras y indicadores que, en nuestro caso, tenemos un panel que es actualizado diariamente. Perfecto. Para que los ciudadanos saiban cómo está el desempeño, el tratamiento general de las solicitudes de todos los ciudadanos en el Estado. Cuál órgano responde más temprano, cuál órgano no cumple los plazos legales, la satisfacción, que incluso desarrollamos pesquisa de satisfacción en todas las interacciones de la plataforma, que es una experiencia de la RTA con el modelo de indicador de la Complutense lá de Madrid, ¿sí? ¿Recuerdas? Entonces fue una experiencia que a época yo no estaba en São Paulo, pero está en mi memoria, entonces pude en mi mente, ¿cómo se habla? Y tivemos la oportunidad de avanzar en este sentido. Perfecto. Muchísimas gracias, Valmir, por tu intervención. Y justamente para motivar, ya que estamos hablando de participación, ¿verdad? Para motivar la audiencia a hacer algunas preguntas, voy a lanzar una pregunta abierta para que la responda cualquiera de los panelistas, en lo que los miembros de la red y los presentes se motivan también a hacer algunas preguntas. Fíjense algo interesante, todos hablaron al final de que había un requisito o necesidad previa para hablar de inteligencia artificial, que eran los datos, la interoperabilidad de los datos, la disponibilidad de los datos, la estandarización de esto. Entonces, ¿podría la RTA realmente articular con los demás organismos que trabajan los temas digitales un estándar latinoamericano que armonice los principios de gobernanza algorítmica, interoperabilidad de datos y cooperación transfronteriza, que no sacrifiquen la protección de derechos fundamentales de cara a la transparencia? ¿Qué les parece? Doctor, ¿se anima? Sí. De hecho, nosotros como mexicanos tenemos el famoso TMEC con Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá, en donde nos obligamos, las tres naciones, justamente a tener un esquema similar al que estás planteando. Por eso mi insistencia en crear un acuerdo regional latinoamericano en donde podamos alcanzar estos acuerdos. Sé que es muy difícil, pero que si empezamos a trabajar desde ahora, lo podremos lograr. Perfecto. Porque además el futuro ya nos alcanzó. Ya está. ¿No? Es decir, ya no está tocando a la puerta, ya está haciendo las cosas en la cocina y está en la recámara, ¿no? Entonces no tenemos de otra más que ponernos de acuerdo, porque de otra manera vamos a quedar rezagados. ¿Qué dice Natalia? Sí, fíjate que yo creo que la RTA sí puede jugar un rol articulador relevante. A ver, primero creo que como red
y con los organismos miembros, tiene una capacidad muy relevante, por ejemplo, de levantar información, ¿no es cierto?, respecto del estado del arte del uso, por ejemplo, de tecnologías de inteligencia artificial, de algoritmos públicos en sus propias naciones. Levantada esa información, que podría perfectamente ponerse en un repositorio, ¿no es cierto?, de algoritmos regionales, uno podría avanzar como red en la definición de un marco de principios, ¿verdad? Y dentro de esos principios recojo varios de los que se han dicho aquí: transparencia algorítmica, responsabilidad, interoperabilidad, participación ciudadana, explicabilidad, una serie de principios, y quizás, si nos ponemos ambiciosos, podemos avanzar hacia un estándar regional de buenas prácticas, que incluya, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí. Los países tenemos distintas regulaciones, no tenemos las mismas capacidades, también hay brechas digitales entre las mismas naciones que somos miembros, los organismos de la RTA. Bueno, identificar cuáles son esas brechas, qué posibilidades tenemos de colaborar junto con organismos internacionales, junto con UNESCO, por ejemplo, u otros organismos, el Banco Interamericano, para colaborar en el cierre o posible cierre de esas brechas digitales, y luego a través de organismos multilaterales avanzar, ¿no es cierto?, en que tengamos todos estándares parecidos. Pero a mí me parece que identificar luego principios y avanzar hacia un estándar regional podría ser una labor muy bonita que podría acometer la RTA. Sin duda que así es. Valmir, ¿gusta? Sí, para mí es posible teniendo en cuenta uno de los principios de la red, que respecto a la especificidad de sus miembros, y la red ha tenido éxito con varios temas que ya han trabajado en busca de estándares. Entonces sí, creo que es posible dentro de la dinámica de colaboración colaborativa que rege nuestra actuación en la red. Y creo que, ¿por qué no? También en la IA, que es un tema que tanto se debate actualmente. Correcto. Así es, muchísimas gracias. Vamos a ver, señores, este es el momento. Por favor, tengo preguntas por acá. Hacemos un par de preguntas para respetar el tiempo. ¿Quién me ayuda con los micrófonos? Por aquí delante tengo una pregunta. También. Bueno, como casi no logro ver por las luces, pero me ayudan ustedes mismos ahí. Gracias. Sí. Por favor, ¿de dónde nos visitan? Cuéntenos. Marcos Mendiburu, de Argentina. Bienvenido. Tengo una pregunta para Natalia, en realidad. ¿Qué implicaciones ha tenido para el Consejo adentrarse en este tema de inteligencia artificial? Y lo digo porque algunos órganos garantes de acceso lo ven como muy técnico, tecnológico, un lenguaje nuevo, que es ajeno a los abogados, que generalmente son los que trabajan en los órganos garantes. ¿Qué le podrías recomendar a órganos garantes que todavía no se han embarcado en esta temática? ¿Han contratado recursos humanos con experticia en inteligencia artificial? ¿Cuáles han sido los aliados claves dentro del Estado para que ustedes aborden la transparencia algorítmica? Entonces, si podés un poco abordar ese tema, te agradecería. Muchas gracias. ¿Al tiro? ¿Contestamos de inmediato? Bueno, muchas gracias, Marco, por la pregunta. La verdad es que muy relevante. Yo te diría que para nosotros como Consejo ha sido muy enriquecedor. No solamente participar de estas iniciativas y desde la humildad aprender de la experiencia del resto de la organización pública en Chile, sino también, y con humildad, de la academia, de los ciudadanos, que son objeto o sujeto de estas herramientas, por llamarlas de alguna manera, que está comenzando a utilizar el Estado chileno. Ha sido un proceso muy enriquecedor porque también hemos visto cómo esas herramientas pueden incluso, como comentaba aquí en la presentación, nutrir nuestro propio trabajo, ¿no es cierto?, de fiscalización, por ejemplo, en materia de transparencia. Ha sido todo un desafío porque, como tú bien dices, cada una de estas herramientas requiere contar con un cierto grado de capital humano, a veces más avanzado, que no necesariamente está disponible en todas las reparticiones públicas. Y por eso mismo el trabajo colaborativo y participativo con la academia y con el sector privado ha sido muy bueno, porque nos hemos retroalimentado mutua, triple y muchas partes de nuestras propias experiencias. Entonces, mi recomendación es que sí, que los órganos garantes no le teman a
a adentrarse en este tema, a aprender, a sacar lecciones, a evaluar las propias recomendaciones. Nosotros nos hemos nutrido de la experiencia de organismos que están utilizando estas herramientas, organismos tan variados como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Servicio de la Niñez, Instituto Previsional, o sea, muy variopintas las experiencias en el sector público. Nos hemos también valido de la experiencia universitaria. La Universidad Adolfo Ibáñez ha sido un buen aliado en esta materia. También del propio gobierno abierto chileno, de cómo se están trabajando los datos y la protección de datos que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial, no solamente para la debida protección, sino también cuán interoperables son estos sistemas del propio Estado chileno, que a veces funciona como en silos, ¿no? Y no todos tienen la misma grado de tecnología y de recursos para hacerlo. Y entonces ha sido un trabajo muy colaborativo que nos ha permitido también ir poniendo este tema sobre la mesa. El año pasado, por ejemplo, luego que sacamos las recomendaciones, a fin de año hicimos un seminario, un encuentro abierto, donde invitamos a distintos organismos del Estado chileno a participar, a contar sus experiencias. Nosotros contamos la nuestra. Participó también miembros de la academia, del sector privado, y nos vamos retroalimentando, vamos aprendiendo, vamos evaluando, porque, como bien se ha dicho aquí, estas tecnologías llegaron y los órganos garantes o nos subimos en esta trayectoria y vemos cómo usarla al servicio de las personas, o nos quedamos abajo. Y mi recomendación es que no nos quedemos abajo, que nos involucremos, que aprendamos con humildad y pongamos ese conocimiento al servicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias. De verdad, qué tremenda respuesta, ¿eh? Por favor, ¿tienen una pregunta más por acá? Sí, buenas tardes. José Sime, director financiero de Ética e Integridad Gubernamental aquí en República Dominicana. Bien, felicitaciones por la exposición, pero he escuchado de ustedes que han expresado y señalado algunas aplicaciones muy prácticas, específicas, donde se ha implementado la analítica de datos utilizando inteligencia artificial en función de lo que es la gestión administrativa, financiera y demás del Estado. Pero me gustaría preguntarles, porque existe un gran reto, no solo para los países en vía de desarrollo, sino a nivel mundial, de que ha sido complejo o dificultoso poder medir el impacto que tienen las políticas públicas en función de medir lo que es la rentabilidad en la inversión y el gasto público. Entonces, la pregunta va centrada en que ustedes me puedan decir cuáles son los avances que, utilizando la inteligencia artificial, ustedes como países han logrado avanzar en función de medir el impacto de las políticas públicas o programas públicos específicos utilizando la analítica de datos en base a la inteligencia artificial. Perfecto. ¿Quién se anima? Por favor. Sí. ¿Palmer? Adelante, adelante. Ok. ¿Doctor? Sí. Pues a ver, justamente es parte, me parece, de los retos que tenemos, ¿no? Es decir, no hemos, como naciones, desde mi perspectiva, aplicado totalmente modelos de inteligencia artificial al sector público, ¿no? Tenemos que caminar esa brecha para hacer estas mediciones. Lo que te puedo decir es que en Ciudad de México se utiliza de manera muy exitosa ya desde hace 6 años un modelo de nuevas tecnologías aplicado a la gobernanza digital, que se llama Llave CDMX. Esa aplicación que se desarrolló por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México facilitó cientos de procesos administrativos que antes se hacían de manera analógica y los convirtió a un modelo de carácter digital. No se ha hecho el balance que tú estás proponiendo. Me parece muy importante que se haga con el apoyo de la academia. Es fundamental esta alianza. Me parece que ha escapado a nuestras conversaciones. Hablamos de sociedad civil, hablamos de empresas privadas, pero la academia tiene que jugar un papel muy importante de revisión, incluso exógena a lo hecho por los gobiernos, para que de manera objetiva se analice justamente cuáles han sido los beneficios de la aplicación de esas tecnologías en nuestras repúblicas o en nuestras ciudades. Lo que te puedo decir es que la Ciudad de México hoy por hoy se ha digitalizado en muchos de los procesos y en donde sí hay resultados, que si me permites te los envío más adelante, los intercambiamos,
Si no hay mediciones en cuanto al desarrollo, sí hay mediciones en cuanto a resultados en materia de transparencia, de acceso a la información pública y, por sobre todo, en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Es decir, cómo ha funcionado estas herramientas de corte tecnológico para reducir significativamente hechos de corrupción y facilitar la comunicación en materia de rendición de cuentas. Excelente. Les pongo un ejemplo sencillo que seguramente está pasando todavía en muchas naciones, pasaba en México hasta hace muy poco, ¿no? El trámite de nuestras licencias para conducir, ¿no? En México era una razón hecha y conocida que para ir a tramitar esa famosa licencia para conducir, cuando se hacía con la burocracia y con un modelo analógico, pasabas por todo un proceso de corrupción hasta que te dieran la famosa licencia. Hoy ese proceso en la Ciudad de México ya no se hace en lo analógico, se hace a través de un módulo digital de servicios y se brinda, ¿no? Pero tienes razón, hagamos la otra medición, cómo impacta y cómo se mide en términos económicos y de desarrollo la aplicación de esas tecnologías. Y para hacerlo, como dice Natalia y nuestros amigos, tenemos que subirnos al tren y no dejarlo ir. Eso sí es muy importante. Gracias. Perfecto. Oye, y hay ejemplos bien prácticos. Por ejemplo, en el Estado chileno, te voy a mencionar solo dos, de los que tuvimos además la ocasión de conocer en el Consejo, pero, por ejemplo, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial utiliza herramientas de inteligencia artificial para, por ejemplo, otorgar los registros de marcas, para comparar marcas similares o con altos grados de similitud, para ver si se otorga o no el registro dada la particularidad. Eso ha permitido, por ejemplo, ahorrar tiempos y ser muy eficientes en los procesos, lo que permite a su vez después a las empresas o personas que postulan la marca a ser registrada, ocuparla de una manera más pronta o más rápida que de otra manera. El IPS, el Instituto de Previsión Social chileno, en un estudio de hace un par de años atrás, detectó que el 1% de la población no cobraba los beneficios de previsión social. Tras ese estudio se hizo una investigación de causalidad de por qué no concurrían a cobrar esos beneficios, que son beneficios de pensión, ya sea de invalidez o pensión de vejez. En muchos casos era porque las mismas personas ni siquiera tenían la información de que eran beneficiarios, ¿ya? En otros casos por incapacidad de movilidad. Bueno, esta herramienta de inteligencia artificial que usó, y te lo cuento porque esto lo contaron en el seminario que estuvimos el año pasado, permitió identificar a esos usuarios y que el servicio se acercara a cada una de esas personas que no había ido a cobrar su pensión, no solamente para corregir la situación, sino para ver en adelante cómo podía seguirse otorgando el beneficio sin que la persona, por ejemplo, tuviese que concurrir a una sucursal a cobrar el cheque, ¿ya? Entonces, son herramientas que han servido de manera muy práctica para hacer más eficiente, para hacer más rentable socialmente la actividad del Estado, pero que como contracara, ¿no es cierto?, y es el rol que le toca al Consejo, es que la ciudadanía sepa que esos servicios están usando ese tipo de herramientas, con qué datos las alimentan, si son construidas por ellos mismos o son contratadas, qué niveles de auditoría se hacen, porque está muy bien que las usen, pero la ciudadanía saber que son herramientas de decisión semiautomatizada. Muchísimas gracias. Me indican de la organización que con una preguntita más cerramos el panel. Así que una más. No veo bien quién nos está levantando la mano. O sí, lo que no supe ver el orden, pero ¿le permitimos, por favor? Caballero. Ok, bueno, me multan con otra pregunta más. Breno, de la Contraloría General del Estado en São Paulo, en Brasil. Estamos ahora debatiendo la transparencia de cómo las herramientas procesan los datos de los ciudadanos. Se implica decir cómo estamos divulgando el riesgo que estas herramientas representan para los ciudadanos. ¿Hay alguna perspectiva de que los ciudadanos puedan decidir por lo uso de una u otra herramienta en una perspectiva de gobierno abierto, inclusive, y si no hay esa posibilidad, por ejemplo, en cuestiones que envuelven seguridad, que se tiene que ser más rápido, me gustaría oír un poquito
dessa perspectiva de participação da decisão de adotar ou não uma ferramenta e não simplesmente saber o risco que esta ferramenta acarreta para a sociedade. Interesante su pregunta, ¿eh? Muy retadora, de hecho. ¿Qué opinan ustedes sobre esa posibilidad que los ciudadanos deben tener de seleccionar y elegir? ¿Sí? A ver, nuestro amigo, Valmir. para que le conteste. Gracias, Breno. No venía preparado. Bien, yo también soy el encargado de datos personales del Estado de São Paulo en la administración directa, entonces es una preocupación. Por ejemplo, en los contratos de los órganos, es muy común que los gestores nos consulten sobre los términos de la contratación de tecnologías que traten datos personales, incluso la IA. ¿Sí? En São Paulo, el inicio del desarrollo de la IA fue en este año. Entonces tenemos un camino muy grande pela frente. Pero es una preocupación, tanto que en mi presentación, una de las primeras directivas era reglas claras de protección de datos y compartilhamento, ¿cómo se habla? Y compartilhamento de datos, ¿sí? Entonces, pero en la ley brasileña de protección de datos, por ejemplo, los ciudadanos pueden recorrer del tratamiento automatizado que tenga decisiones automatizadas, totalmente automatizadas. O que puedo hablar especificamente de la IA que estamos, de la IA que está a ser incorporada en la plataforma Fala SP, por ejemplo, es que la IA el foco de la IA no es la identidad de los solicitantes, mas sí a solución de la demanda. Entonces, tanto que en nuestro estado es permitido solicitud de acceso a la información con preservación de la identidad, que nem la CRE conoce quién está solicitando la información. Pero si es una información personalísima, el ciudadano no va a tener la respuesta con sus datos porque no es posible la certificación de sus datos. Pero es una preocupación muy grande que tenemos en relación a esa posibilidad de autodeterminación informativa que o ciudadano decide. Pero la ley brasileña también prevé que cuando el fundamento del tratamiento de datos se da para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do Estado, não é aplicável o consentimento. Então, há que ter equilíbrio nessas ações, porque uma vez que se para todo, o cidadão decidir se utiliza ou não uma tecnologia ou outra, pode estar inviabilizada na política pública, por exemplo. Claro. Então, é uma preocupação. E há situações que se o cidadão decide se decide sobre o uso da tecnologia, ou há situações que por obrigação legal, por exemplo, em la investigação de corrupção não se pode consultar o investigado se os dados do investigado serão trabalhados por la IA, incluso de dados de dezenas de bases de dados que o Estado tenga acceso, por ejemplo. Excelente, excelente. Ustedes saben que existe la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. Y sería interesante ver justamente, después de lecciones aprendidas, lo que aplica o no en materia de regulación y derecho ciudadano cuando estamos hablando de uso de IA para este tipo de soluciones. Señores, con una preguntita más que me otorgaron, por favor. Sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? La pregunta es la siguiente.
en nuestro continente la OEA ha sacado una declaración sobre el tema de el cruce entre IA y neurociencia y la protección de los neuroderechos. Es decir, la inteligencia artificial con la neurociencia es posible hoy que se llegue a afectar el derecho más íntimo a la libertad de un individuo físico, de una persona física. Y en esa declaración hace un llamado a estados, a universidades y a empresas para estudiar este tema. Mi pregunta concreta es si ustedes consideran que la protección de los neuroderechos entra dentro de la competencia de los órganos que ustedes integran. ¿Quién se anima? Bueno, ahí es un temazo además, ¿eh? Ahí Chile tiene la vanguardia en nuestra región, pero a eso me refería hace un momento, con que el futuro nos ha alcanzado, ¿eh? Ya no son capítulos de Black Mirror, son una realidad los microchips implantados. A ver, y como lo dije al inicio de mi intervención, la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que estar al servicio de la humanidad. Pero como cualquier herramienta creada por el ser humano, tiene lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Dependerá para qué uso le demos, incluso en esta materia tan importante. Porque si lo vemos por el sentido positivo, el uso de la IA con el tema de los neurodatos y la implementación de estos chips pueden ayudar a resolver problemas médicos tan severos como el Alzheimer o prevenirlo, ¿no? A desarrollar o habilitar incluso en nuestro cerebro la capacidad del aprendizaje de idiomas más acelerado, en fin, una serie de posibilidades inimaginables. Pero tal y cual lo describes, la parte oscura es que está en juego, en realidad, la autodeterminación y también, a ver, lo acabas de decir muy bien, el valor central del ser humano o el principio central o el derecho humano por excelencia, que es el libre albedrío, ¿no? Es decir, podría estar sujeto a un peligro inconmensurable. Por eso tenemos que buscar un equilibrio. Y ahí estoy de acuerdo con nuestro querido amigo. Yo también somos autoridad en México en materia de protección de datos personales y siempre tenemos que ver con un prisma doble todos los temas que analizamos. Una cosa es el uso de las tecnologías para potencializar el acceso a la información pública y la transparencia, y otra cosa es dejar de atender los derechos a la autodeterminación informativa, a la privacidad, a la dignidad misma de la persona y a la protección de los datos personales y en estos casos los datos más sensibles que el ser humano puede tener. Entonces mi propuesta, insisto, es no inhibir el desarrollo, pero sí buscar un equilibrio en donde derechos y libertades queden a salvo. Y insisto, ahí Chile, los amigos chilenos tienen más que decir. Para complementar, bueno, Chile efectivamente pasó hace muy poco tiempo una reforma constitucional que en específico, y me permito leerla porque es muy breve, dice que el desarrollo científico y tecnológico está al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Y de hecho, nuestra Corte Suprema ya se ha pronunciado en 2 casos basados en esta modificación constitucional para justamente el resguardo de la información neurocerebral que se obtiene a partir de ciertos estudios médicos. Y por lo mismo, y en relación a la pregunta que se relaciona con la pregunta anterior, que preguntaba sobre al final el libre albedrío de las personas, ¿verdad?, para ver si pueden sus datos ser objeto de sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay una tarea muy importante de los estados, ¿no es cierto?, de generar estándares técnicos de salvaguardias. En Chile, donde puede parecer que estamos un poco más avanzados en términos de transparencia algorítmica, no todos los servicios públicos tienen el mismo estándar, ¿eh? No es lo mismo comparar el servicio a lo mejor de impuestos internos con un municipio pequeño en alguna región alejada de Santiago, ¿no? Y por lo tanto, equiparar esos estándares técnicos, colaborar en esa equiparación es muy, muy relevante. Establecer como obligación las auditorías y, por último, procesos de reclamación efectivas. O
O sea, si es que el usuario, el ciudadano, no tiene a priori la capacidad de decidir si sus datos van a ser usados por sistemas semiautomatizados o no, bueno, que tenga eso sí la posibilidad de hacer una reclamación efectiva cuando se están afectando sus derechos o sus neuroderechos o sus datos personales. 30 segunditos, por favor. No, queremos... Solo compartir uma panorâmica do modelo brasileiro, que quanto à proteção de dados personais e acesso a garantia do acesso à informação. Pela Constituição Federal do Brasil, a regulação da proteção de dados personais é da União, por meio da Autoridade Nacional de Protecção de Dados. Então, por exemplo, eu como encargado de proteção de dados de São Paulo, não posso trabalhar com regulamentos ou leis, mas sim orientar operacionalmente o tratamento de dados. Por outro lado, em acesso à informação, incluso dados personais, é desconcentrado em Brasil. Todos os entes e poderes têm os órgãos garantes. Por exemplo, eu sou de um órgão garante de acesso à informação em el poder executivo do Estado de São Paulo. Tem a CRU, que é no âmbito do poder executivo federal. Então, temos, por um lado, uma autoridade central nacional que trata dessas questões relacionadas a todo o tratamento, todo o ciclo de vida da informação personal, e de outro, os órgãos garantes que tratam de acesso ou não a dados personales. Entonces, só para compartir un poco de este modelo. Perfecto, señores, se los dije al principio, este tema es apasionante. Fácil que duramos una semana discutiendo y qué bueno, señores, que a tantas preguntas existieron tantas respuestas. Evidentemente que este tema de inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero como dice el tema de este panel, bien gobernada, puede democratizar aún más la información pública y robustecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Estas ideas que ustedes escucharon el día de hoy, les invitamos que puedan llevarlo a sus espacios de incidencia y evidentemente sabemos que vamos a lograr mejores políticas públicas. Agradecemos a nuestros distinguidos panelistas por su visión, por su compromiso y sé que se divirtieron junto con todos nosotros. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias.